Aquí está lo que todos estaban esperando, la segunda parte de esta selección de aperturas para jugar en este año. En la primera parte vimos las aperturas para blancas, ahora es el turno de las negras. Vamos a empezar por ver qué jugar contra D4. Para eso estamos aquí en la base de datos y lo que vamos a jugar es una variante del gambito Englund. O sea que respondemos con E5. Y lo que tenemos en la base de datos es que hemos filtrado las partidas desde enero del 2023 para ver qué ha jugado la gente. Así que vamos a escoger los mejores movimientos, no los mejores, los más jugados por la gente y vamos a ver nosotros sí cómo hacerlo mejor. Después de D4 E5, las blancas toman con D por E5 y lo que vemos aquí que es lo que más juegan y nosotros jugamos alfil C5. Y lo que más juega la gente es caballo F3 con las blancas para continuar nosotros con D6. Felizmente las blancas toman para deshacerse de este peón doblado, E por D6, y nosotros de inmediato jugamos caballo E7, invitando a las blancas a aceptar esta pieza que parece que se entrega sin ninguna razón, y vemos aquí que lo más jugado por las blancas es D por E7 sin dudarlo. Después de esto viene alfil por F2 jaque, desviamos al rey de la protección de la dama, rey por F2 y sigue dama por D1, ganamos la dama, seguimos atacando en varios lugares a la vez, el rey ha quedado expuesto y esto es una posición ganadora. Pero veamos más en detalle esto porque muchos no se lo creen. D4 E5, D por E5, alfil C5 y caballo F3. Estamos nuevamente viendo la misma línea. Vamos a dar dos consejos de profesionales aquí. Uno es que después de que jugamos D6, en el caso de cuando tu oponente toma el peón, nosotros debemos estar preparados para jugar de inmediato el caballo E7. Esto hacerlo de inmediato, de tal forma que nuestro oponente crea que jugando por internet esto se ha hecho con pre-move y simplemente se nos ha ido el caballo. Ese es el truco de profesional número 1. Pero también hay otro truco de profesionales que es que nosotros podemos conseguir la misma posición, meter a las blancas en la misma trampa con otro movimiento y eso es lo que muchos no saben. Aquí en lugar de caballo E7, después de que las blancas han tomado el peón, podemos jugar por ejemplo caballo C6, podemos jugar también alfil G4 o prácticamente cualquier cosa que no cambie mucho la posición y vamos a tener la posibilidad de aplicar la misma trampa. Jugamos por ejemplo alfil G4 y nuestro oponente se va a ver exageradamente tentado a tomar el peón en C7 porque si no lo hacen nosotros sí vamos a tomar ese peón con nuestro alfil y vamos a tener una muy buena posición y entonces cuando las blancas toman con su peón en C7 caen nuevamente en la misma trampa, alfil por F2 jaque, rey por F2, dama por D1. Nos ganamos la dama y nuestro alfil oportunamente cubre la casilla C8 de coronación. Tenemos de cualquier manera una posición ganadora. Ahora pasamos a otra de esas 5 mejores aperturas y vamos a ver qué jugar contra E4. Respondemos con E5 y después de caballo F3, todo muy normal, caballo C6. Luego de alfil C4 jugamos caballo F6 y estamos invitando a nuestro oponente a jugar caballo G5 buscando ese conocido ataque fegatelo. Y aquí, ojo a esto, vamos a responder a este ataque con alfil C5 que es el contraataque Traxler. De ese hemos hecho una lección, por ahí hay que buscarla. Bueno, en esta posición muchos de tus oponentes van a tomar con el caballo en F7 porque es lo que más les llama la atención y nosotros vamos a conseguir un 57% de éxito. Bueno, rápidamente una anotación. Aquí lo correcto es alfil por F7 para las blancas, pero la mayoría no lo va a hacer y sin embargo la posición, aunque lo hagan, va a ser bastante engañosa todavía porque las blancas van a tener que encontrar algunos movimientos que no van a saber hacer. Pero van a jugar en su mayoría caballo por F7 donde atacan torre y dama y parece que las blancas van muy bien. Y entonces es cuando nosotros sorprendemos con el contraataque alfil por F2, sacrificando en ese mismo punto tan sensible. Y aquí el movimiento que deberían hacer las blancas no es lo que normalmente la gente hace, que es rey F1, es lo que deberían hacer. Y de todas formas la posición seguiría complicada. En la mayoría de los casos lo que van a hacer es directamente tomar el alfil, porque es lo más natural.
Pero luego de eso viene caballo por E4 y se desenreda todo nuestro contraataque. Con caballo por E4 le estamos dando la salida a nuestra dama por la diagonal y después de que el rey se mueva, donde sea que lo haga, pues vamos a seguir atacando. Digamos que se mueve a F1, en realidad no cambia mucho a dónde se mueva. En cualquier caso vamos a seguir con dama H4. Y no solo estamos retirando la dama de la amenaza que nos tenía el caballo en F7, sino que además estamos creando la amenaza directa de dar jaque mate en F2. Y no es fácil para las blancas defenderse de esto. Además, dado que la columna F está abierta, el rey está allí, tenemos la posibilidad de mover nuestra torre si no la toman las blancas. Y adicional a eso tenemos la posibilidad de saltar con nuestro caballo de C6 a D4, donde ya el caballo empezaría a tocar varias casillas sensibles en la posición blanca. Eso haría que las blancas en cualquier momento cometieran un error grave. Por ejemplo, ahora que amenazamos jaque mate, las blancas se pueden cubrir con G3. Y en este caso nosotros podríamos hacer caballo por G3, eso sería bueno, pero también tenemos dama F6 jaque, cambiando de ruta con la dama para atacar al rey desde otro ángulo. Seguiría rey G2, dama F2 jaque, rey H3 y el rey va siendo atacado una vez tras otra. Después de eso, D5, un jaque descubierto, donde las blancas ya están perdidas. Por ejemplo, si se cubren con G4, podemos seguir atacando con el peón H5 para abrir, forzar la apertura de esta diagonal, también de la columna H, y ese rey allí pues no tiene salvación. Después de, por ejemplo, alfil por D5, por nombrar cualquier cosa que jueguen las blancas, seguiría H por G4, tenemos jaque con el peón, jaque con la torre y esto es jaque mate. Y por supuesto que las blancas podrían haber respondido de otra forma, pero esta sola línea nos demuestra lo peligrosa que es esta apertura. Ahora nuevamente vamos a ver qué hacer contra D4, otra opción, una más sólida. En este caso, bueno, empezamos de todas formas con E5, pero después de D por E5, vamos a jugar D6, que es el llamado gambito Charlik. Antes habíamos visto que jugábamos alfil C5 y luego sí D6, esa era la otra recomendación, pero en ese caso dependemos en cierto modo de una trampa que pues depende de si nuestro oponente cae. En cambio, cuando jugamos aquí D6, no estamos simplemente pensando en una trampa, sino que vamos a conseguir ventaja en desarrollo y actividad. Después de E por D6 y alfil por D6, hemos sacrificado un peón a cambio de un desarrollo rápido y una iniciativa en el largo plazo. Sigamos viendo cómo continúa el plan aquí. Esta apertura es muy buena, especialmente en Blitz funciona muy bien, porque no es fácil para las blancas responder adecuadamente. La mayoría de los casos van a seguir acá desarrollando sus caballos en cualquier orden. Digamos que hacen caballo F3. Y lo que debemos saber acá nosotros, ojo a este dato, detalle, es que vamos a desarrollar primero el flanco de dama. Esa es la configuración que buscamos y entonces no vamos a hacer movimientos aquí como caballo F6 y enrocar en el flanco de rey, nada de eso, sino que vamos a desarrollar rápidamente las piezas del flanco de dama y a configurar la posición que buscamos. Entonces vamos a jugar por ejemplo caballo C6, alfil G4, dama E7 y el enroque en el flanco de dama. Así, de esa forma tan sencilla y metódica, vamos a desarrollarnos y vamos a ver lo que nos espera. Caballo C6 jugamos, las blancas seguirán por ejemplo con caballo C3 y ahora alfil G4. Y luego de esta amenaza es muy probable, lo más probable, su oponente necesita defender el caballo en F3, no quiere que le doblen los peones, va a jugar E3. Y luego jugamos dama E7. Y después de un movimiento como puede ser alfil E2 de las blancas, enrocamos en el flanco de dama y la configuración nuestra está lista. Después de esto, lo que tenemos es una posición muy buena con líneas y diagonales listas para nuestras piezas y con un truco también ahí. Stockfish se defenderá muy bien en esta posición, pero no estamos jugando contra Stockfish, sino contra un humano y va a ser difícil hacerlo. Nosotros vamos a seguir desarrollándonos sencillamente con caballo F6, con el avance del peón H y vamos a aumentar la presión sobre el flanco de rey.
Y aquí incluso es muy probable que tu oponente directamente cometa un error garrafal queriendo proteger a su rey, debido a que hacen enroque y no se dan cuenta de que tenemos la torre frente a la dama. Hacemos alfil por F3, primero eliminando ese caballo. Después de alfil por F3, alfil por H2, abre un ataque descubierto, es jaque a la vez. Y tomamos con nuestra torre la dama en la siguiente jugada. Y después de eso además estamos atacando a un rey que ha quedado expuesto. Pero aún si las blancas no cometen este error garrafal, de todas formas tenemos una fantástica posición de ataque. Ahora vamos otra vez con E4 para ver otra línea ahora recomendada. Después de E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4. Aquí de lo que más funciona aquí es contraatacar con F5, el gambito Rousseau. Con esto estamos amenazando tomar en E4 y prácticamente obligamos a nuestro oponente a tomar. No tiene por qué hacerlo, pero digamos es lo que siente que debe hacer. E por F5. Y después de eso jugamos E4 y de todas formas estamos atacando al caballo. Y esto nos da una tasa de éxito de más del 60%, 61% parece ser, lo cual es impresionante. Y esto se da porque la mayoría de los movimientos naturales de tu oponente van a ser equivocados. Eso es de lo mejor de esta apertura. Para seguir jugando bien tendrían que hacer ciertos movimientos que no son muy intuitivos. Veamos qué juegan normalmente. Está atacado el caballo y este caballo no puede ir hacia adelante porque todas las casillas están cubiertas por nuestras piezas. Lo que van a hacer en la mayoría de los casos, y que es un error, es primero tomar en G8 con su alfil, porque piensan que dañando así el enroque pues nos van a exponer aún más. Y vamos a seguir por ese camino. Después de alfil por G8 tomamos con la torre en G8 y ahora tienen que mover su caballo a G1. ¿Cuál ha sido ya el error aquí de las blancas? El error es que han perdido las dos piezas que estaban desarrolladas y esto en cambio a nosotros nos va a permitir atacar. Las blancas todavía siguen evaluando mal esta posición porque creen que aquí pueden jugar dama H5, darnos jaque y como nos van a hacer mover el rey, entonces parecen que esto es muy bueno para las blancas. Pero bueno, esto lo podríamos evitar, podríamos hacer algo para evitar ese jaque, pero no lo vamos a hacer. Vamos a dejar que nos den ese jaque jugando D5. Y vamos a ver cómo finalmente les va a las blancas. Después de dama H5 jaque, este es otro paso equivocado totalmente. Parece que atacan, claro, pero sigamos viendo. Después de eso nos cubrimos con G6 y después de que las blancas tomen F por G6, ahora tomamos con nuestra torre, torre por G6. ¿Qué hacen las blancas? Las blancas siguen creyendo que pueden seguir atacando, entonces ahora toman el peón en H7 y nos amenazan la torre. Las blancas creen que van muy bien y ahora empiezan a ver lo que es realmente la situación. Jugamos dama G5, que no solo defiende nuestra torre, sino que además amenaza en G2. Si tomamos allí estaríamos amenazando también a la torre de H1 y las blancas ya prácticamente están perdidas sin notarlo. Sigue G3 de las blancas cubriendo la columna y después de esto, ojo, a esta dama ha quedado encerrada. Torre H6 y ¿a dónde va la dama? Solo le queda tomar en C7, pero después de alfil D6 ya la dama no tiene a dónde más huir, ya no tiene por dónde más moverse. Nos ganamos la dama y tenemos además de eso una posición superior en general. Completamente ganador para nosotros. Y cerramos con la defensa que tiene la tasa de éxito más alta para nosotros. Después de E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil C4. Otra vez caballo F6 y nuevamente el ataque fegatelo, caballo G5. Y en este caso vamos a hacer un movimiento que nadie se espera, excepto si ya ha visto esa otra lección que tenemos por ahí tan famosa, donde jugamos caballo por E4. Algo que es una total sorpresa porque en lugar de defender F7 que nos están atacando, simplemente estamos entregando el caballo por un peón. Pero resulta que esta apertura tiene muchos trucos por todos lados.
Y en la base de datos aparece que en el 98%, más del 98% de más de 1 millón de partidas, las blancas no logran encontrar la reacción correcta, porque es difícil. Así que el riesgo bien vale la pena. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Las dos opciones principales de las blancas o las más comunes son caballo por E4 y caballo por F7. Y sin embargo ambas son incorrectas. El movimiento correcto aquí es alfil por F7, pero después de eso también hay varias formas de equivocarse. Bueno, caballo por F7 es lo que juega la mayoría porque ataca dama y torre a la vez, pero aquí jugamos nosotros dama H4 y contraatacamos directamente tocando el peón F2, de forma similar a como lo hicimos en una apertura que vimos hace un momento, la del contraataque Traxler. Y esto extrañamente es suficiente para que las blancas no puedan defender bien su posición. Esto ocurre porque además vamos a jugar rápidamente alfil C5, el alfil se va a sumar al ataque y además podemos saltar con el caballo de C6 a D4 a tocar nuevamente esas casillas importantes en territorio blanco y todo esto va a hacer que las blancas no puedan responder adecuadamente. Por ejemplo, si aquí juegan G3 cerrando la amenaza sobre F2, de todas formas sacrificamos el caballo en G3 y seguimos con varias amenazas. El peón H está clavado, así que tomar el caballo entregaría la torre, pero también estamos amenazando al alfil en C4. Y ese alfil es el que sostiene al caballo en F7, así que el caballo también quedaría en peligro. Así que las blancas de aquí prácticamente están perdidas. Por ejemplo, si deciden tomar la torre, caballo por H8, pensando en que nosotros también tomamos la torre y ya nada pasa, un intercambio nomás, en lugar de eso jugamos dama E4 y damos jaque. Y con esto tu oponente va a tener que entregar una tras otra sus piezas. Van a tener que cubrirse porque el rey no puede moverse, entonces alfil E2, pero entonces tomamos la torre con jaque, dama por H1 y ahora tienen que cubrirse con alfil F1 y dama por F1 es jaque mate. Rápidamente se pierde la partida. Si te han gustado estas aperturas, estudia las lecciones individuales que tenemos por aquí de cada una de estas. También estudia las 5 mejores aperturas para las blancas para este año. Y por supuesto, estudia la clase maestra si aún no sabes cómo progresar en el ajedrez.